ver un reloj. Pues bienvenidos a este primer congreso de innovación en rehabilitación integral y terapia ocupacional del Internacional Online. Un evento que supone una gran relevancia en este ámbito sanitario con un carácter muy multidisciplinar en el que invitamos a todos los profesionales de la salud a que disfrutéis en el desarrollo, la promoción y la divulgación de diferentes temas y conceptos en este evento que pues se encuentra muy fuertemente asociado a la rehabilitación, a la ganancia de la autonomía del paciente, donde no solo vamos a abordar temas asociados a la clínica, sino que también asociados a emprendimiento y investigación. Temas que resultan de especial interés para todos aquellos profesionales que ejercéis en este campo una gran labor conjunta y con especial mención a todos aquellos terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, en fin, un amplio etcétera de profesionales y de perfiles sanitarios que nos unimos siempre con ese objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y durante el día de hoy, 11 de diciembre, vais a tener la posibilidad de disfrutar de diversas ponencias de gran carácter formativo y divulgativo. Contáis ya con 3 ponencias, las cuales ya podéis visualizar desde nuestra plataforma o desde nuestro canal de YouTube, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar con la última ponencia en directo del día de hoy. Mañana tendremos más, pero por hoy terminamos, en el que vamos a exponer la temática de innovación e investigación en enfermedades raras desde la terapia ocupacional, ¿vale? Un tema significativo y que desgraciadamente es un problema con el que seguimos luchando en la actualidad debido a la dificultad en el acceso de diagnósticos, tratamientos y recursos adecuados, afectando profundamente a la calidad de vida de millones de pacientes y no solo a ellos, sino también a sus entornos cercanos. Y para abordar esta propuesta que es tan significativa, pues vamos a contar con todas unas profesionales, dando una cálida bienvenida a doña Sara Pérez Martínez, neuropsicóloga, profesora del Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Sara. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Vamos a dar también la bienvenida a doña Mercedes Ovejero Bruna, metodóloga, profesora del Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Mercedes. Buenas. Y damos también la bienvenida a doña Ana Isabel Gaya Barroso, terapeuta ocupacional, técnico de apoyo a la investigación y doctora en psicología. Muy buenos días. Buenos días. Y por último ya también a doña Elena Crespo, terapeuta ocupacional, que está ahora mismo en el mismo Centras Lituania. No sé si lo he dicho bien, perdón. Perfecto, vale. Buenos días. Bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí, por sacar un ratito para nosotros, por participar en este evento. De verdad que os lo agradecemos un montón. Antes de empezar, recordar a todos los congresistas que estéis ahora conectados que aprovechéis, hagáis vuestros comentarios, vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Tenéis el chat para escribir lo que queráis. Todo lo vamos a comentar una vez terminen cada una su parte, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, pues Sara, ¿cómo vas a comenzar tú? Cuando quieras. Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que toca, evidentemente, es agradecer pues la invitación que nos habéis hecho a las 4 para estar aquí con vosotros, con vosotras en este Congreso de Innovación en Terapia Ocupacional. Y pues también agradecer a los asistentes que que les interese el tema de las enfermedades raras. Nosotras como grupo de trabajo hemos traído un bloque temático que es innovación e investigación desde la terapia ocupacional. En concreto, la parte que yo os voy a intentar aproximar es qué son las enfermedades raras y por qué nosotras traemos esta propuesta a un congreso que llamamos de innovación en terapia ocupacional, teniendo en cuenta que la innovación dentro de lo que es la investigación y el desarrollo ha de ser un valor añadido que evidentemente la terapia ocupacional puede, debe y ya lo está haciendo, como van a mostrar las compañeras desde la intervención, desde la investigación, ¿vale? Bueno, en primer lugar,
vamos a intentar dejar claro entre las 4 qué son las enfermedades raras. Todos hemos oído hablar de enfermedades raras. Es muy probable, cada vez que nosotras damos este tipo de ponencias, preguntamos si tenemos a alguien con una enfermedad rara en nuestro entorno y siempre hay personas que tienen en su entorno pacientes con alguna enfermedad rara. Es más, muchos de nosotros probablemente tengamos alguna enfermedad rara diagnosticada. También vamos a tratar el tema de qué aporta la terapia ocupacional desde la investigación, desde el desarrollo, como indiqué antes, con ese valor que llamamos innovación, transferencia de conocimiento. Y bueno, siempre que hablamos pues, de innovación, de intervención, llevamos una temporada que está muy de moda el tema este de los anglicismos. Vamos a poner encima de la mesa para que conozcáis esto que se llama el know-how. Básicamente las capacidades y habilidades que tenemos los profesionales. Dicho de otra manera, o como lo decimos desde la Universidad Complutense, desde donde hemos salido de una manera o de otra las 4 ponentes de hoy, pues os vamos a enseñar qué es lo que hacemos en terapia ocupacional, sobre todo con la ponencia que va a presentar Aina, que va a presentar Elena, ¿vale? Básicamente podemos definir las enfermedades raras desde muchos puntos de vista. Si estuviéramos en un congreso de biología, podríamos hablar de proteínas. Si estuviéramos en un congreso de genética, podríamos hablar de distintos tipos de mutaciones, de elecciones, de alteraciones genéticas. Pero para nosotros aquí, para lo que nos trae, que es la terapia ocupacional, vamos a hablar desde un punto de vista más funcional, más del día a día que como pacientes nos puede afectar. Algo que se me ha olvidado comentar antes, ¿vale? Es que aunque no seamos pacientes o no tengamos en nuestro entorno a una persona con una enfermedad rara, todos somos pacientes de algo, aunque solo sea un catarro, aunque solo sea un dolor de espalda. Entonces, bueno, pues a través de nuestras ponencias también queremos que os pongáis en el lugar de pacientes, ¿vale? Básicamente las enfermedades raras se clasifican o se caracterizan porque hay pocos pacientes por cada patología y están dispersos geográficamente. Hay una falta de acceso notable a la información sobre la enfermedad, tanto para el diagnóstico, para el cuidado, para el tratamiento. Como anécdota os contaré que cada vez que iniciamos un trabajo en la Complutense de trabajo de fin de grado, de máster, de alguna enfermedad rara, la primera preocupación que viene en el alumnado es no encuentro nada. Y ya no solo no encuentro nada, sino no encuentro nada en terapia ocupacional o lo que hay, bueno, deja mucho que desear en cuanto a calidad, porque son páginas web, blog, ¿vale? Hay descoordinación entre profesionales sanitarios y aquí profesionales sanitarios podemos meter a cualquiera, no solo a la terapia ocupacional. Hay un evidente impacto social, psicológico, emocional en el paciente, en el entorno. Hay una falta de dispositivos de ayuda social, sanitario, que origina un empobrecimiento. Ese empobrecimiento no solo económico, sino también social, emocional, en todos los entornos, en todas las capacidades que pueda tener la persona, el entorno, la familia cercana. Hay una falta de reconocimiento tanto político como social. Cuando os he preguntado si habíais oído alguna vez hablar de enfermedades raras, evidentemente hay campañas de difusión. Conocemos personas famosas, conocidas, que ponen su granito de arena, pero a nivel político y social hay muy pocas políticas dirigidas específicamente a enfermedades raras o políticas que hay en el ámbito sanitario, educativo. En el momento que entra un paciente con una enfermedad rara ya se hacen unas excepciones un poco basadas en ese desconocimiento que hablábamos antes. Hay una falta de centros de atención especializados, aunque sí que hay unidades específicas, los famosos CESUR aquí en España, el centro de Burgos de enfermedades raras, pero es evidente la falta de centros de atención especializados a determinadas patologías
que son enfermedades raras, ¿vale? Y la investigación está fragmentada e insuficiente. Aunque nosotras hoy aquí vamos a traer ejemplos muy concretos de cómo se investigan enfermedades raras desde la terapia ocupacional, os podéis hacer una idea que cuesta mucho sacar adelante un proyecto de investigación con presupuesto, con un equipo, bueno, pues en condiciones, ¿vale? No podemos decir cuántas personas tienen una enfermedad rara. Se sabe que más o menos en la Unión Europea podemos estar hablando de hasta un 10% de la población. En Estados Unidos puede haber hasta 20 millones de personas afectadas y en España sabemos que hay más de 3 millones de personas afectadas. El número total de personas afectadas es muy difícil conocerlo por muchos motivos, porque muchas de ellas no están diagnosticadas. Muchos de los pacientes ni siquiera están recogidos en un registro de calidad de pacientes. Os pongo un ejemplo. En Europa, en Asia, en muchos países de Asia, en Norteamérica, sí que podemos tener registros de enfermedades raras, pero por ejemplo en África no hay unos registros de calidad de enfermedades raras. Entonces, bueno, pues la incidencia aparentemente es menor cuando sabemos que no tiene que ser así. O en Latinoamérica ahora se está trabajando para crear unos registros de calidad en cuanto a enfermedades raras. ¿Cuándo decimos que una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad rara? En la Unión Europea es cuando hay una incidencia, una prevalencia de 5 de cada 10.000 personas nacidas vivas con ese diagnóstico. Según cambiemos de localización fuera de la Unión Europea, este dato puede cambiar, pero en principio hablamos de 5 de cada 10.000. Son heterogéneas, como hablábamos antes, pueden ser muy diferentes. Su gran mayoría, más del 80-90%, son de base genética, se consideran graves, invalidantes y además crónicas. Los tratamientos han de ser continuos, de larga duración en la gran mayoría de los casos. Y cuando hablamos de tratamientos no estamos hablando solo de industria farmacéutica, estamos hablando de rehabilitación física, psicológica. Básicamente, lo que comentábamos antes, más del 20% de las personas afectadas tarda más de una década en obtener un diagnóstico correcto, lo que lleva a no recibir un tratamiento adecuado, incluso no recibirlo, que se agrave la enfermedad, ¿vale? Y bueno, pues bajo estas premisas, bajo este panorama, ¿vale? Pues básicamente las 4 personas que tenéis aquí somos de la idea de que, y muchas más, ¿vale? De lo que no se investiga no se conoce y que lo que no se conoce pues aparentemente no existe. Y bueno, pues desde hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid hay un proyecto de innovación docente que son las enfermedades raras en estudios superiores, tanto en la Facultad de Medicina, donde está el grado de terapia ocupacional, como en la Facultad de Psicología, Logopedia, ¿vale? Básicamente, cuando hablamos de intervención en terapia ocupacional en enfermedades raras, desde este proyecto de innovación docente, tenemos claro que la intervención ha de ser personalizada y basada, centrada en la persona. Los modelos de intervención centrada en la persona, como muchas veces comentamos en la facultad, llevamos años, décadas ya hablando de ellos y ya nadie discute que tiene que ser así, ¿vale? Que es así como se interviene, pero en muchas ocasiones decimos, vale, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo aterrizarlo a la terapia ocupacional? Bueno, pues cuando hablábamos de innovación como valor añadido, ¿vale? Pues básicamente las decisiones han de estar basadas en datos concretos de los pacientes, de la situación real, con una capacidad de valorar la efectividad de la intervención, trabajar sobre el concepto de outcome y output. ¿Qué es esto? No solo el resultado que yo obtengo cuando hago mi intervención, sino el impacto que esto va a tener en la vida de la persona, en la vida de la familia, a nivel comunitario, a nivel social, ¿vale? Y el para qué, el propósito del que siempre hablamos desde la terapia ocupacional. ¿Para qué hay que hacer esto? O el por qué. Porque hay que diseñar protocolos de intervención personalizados, porque siempre vamos a trabajar desde la práctica basada en la evidencia y porque tenemos que tener una capacidad clara para evaluar la validez y la relevancia de la intervención.
¿Cómo? Bueno, pues a día de hoy se está hablando mucho, se trabaja mucho en neurorehabilitación y en rehabilitación en general, en terapia ocupacional y en todos los aspectos en biosanitaria con el paradigma del design thinking, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para esto? Entender a los pacientes. Vais a ver ejemplos concretos en investigación con Aina, con Elena, de cómo hemos entendido las necesidades de las pacientes. Asumir el cambio, disculpar que hay un error ahí en la presentación, ¿vale? Asumir el cambio, redefinir los problemas. Los problemas de hace 20 años no son los de ahora. Los pacientes y las personas cambian y crear soluciones innovadoras, ya no solo en nuestra intervención, sino también en los prototipos, en la evaluación, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre vamos a hablar de la intervención translacional, esto que se define con del laboratorio al paciente, es decir, si no vale en investigación lo que hemos hecho, si no le vale al paciente, algo nos hemos dejado por el camino, ¿vale? Bueno, yo os voy a dejar paso a mis compañeras, ¿vale? A la doctora Mercedes Ovejero, a la doctora Aina Gaya y a la terapeuta ocupacional Elena Crespo, esperemos que en un tiempo también doctora, ¿vale? Os van a hablar tanto de metodología como de 2 ejemplos concretos en investigación en terapia ocupacional, una tesis doctoral y un trabajo de fin de grado, que vais a ver el gran valor que tienen, no solo porque sean en terapia ocupacional, sino porque son en enfermedades raras, porque son en terapia ocupacional y porque bueno, han sido hechos desde la Complutense con mucho esfuerzo, ¿vale? Muchísimas gracias y yo desconecto ya mi presentación, ¿vale? Si quieres, Mercedes. Sí. Vale, espero que se vea bien la presentación. Mi nombre es María Mercedes Ovejero Bruna. La gente en la facultad me conoce como Merche Ovejero porque es verdad que... Dime. Mercedes, disculpa, ¿puedes ponerlo en modo presentación, si te lo permite el programa? ¿Cómo? Si puedes ponerlo en pantalla completa, en modo presentación. ¿Está en pantalla completa? Es que creo que no me estás compartiendo la pantalla. Vuelve a la plataforma de Click Meeting, deja de compartir y no te preocupes, que te guío yo cómo lo tienes que hacer. Vale. Es que cuando se comparte en modo ventana no se ve la pantalla completa. Entonces, vuelve a compartir y dale a la opción de toda la pantalla. Ok. ¿Vale? Vale. Y ahí sí que cuando pongas en modo presentación se va a ver. Es que de la otra manera estábamos viendo el PowerPoint con las diapositivas al lateral. Vale. ¿Vale? ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Y en la barrica de abajo le das a ocultar. Vale. Es donde pone... fenomenal. Ahora ya sí. Vale, perdón por el fallo técnico. Y eso que estas cosas de informática se me dan bien. Sí. Se supone. Pero bueno, yo soy metodóloga bioestadística como trabajo principal en una CRO y luego también soy profesora asociada en la Facultad de Psicología de la Complutense y me encargo de la asignatura que todo el mundo odia, que es estadística, y también me encargo del seminario de programación en Python porque entre otras de mis aficiones extrañas está la programación. Y nada, para mí es un auténtico honor y un placer estar aquí con todas las personas que estáis asistiendo al Congreso y también dar las gracias a Sara y al resto de compañeras. Es un placer de verdad compartir con vosotros y de verdad estoy súper contenta al poder estar también entre terapeutas ocupacionales y bueno, espero que esto también sirva para reivindicar vuestro trabajo, por supuesto. Yo voy a encargarme de la parte de metodología de investigación. Y he diseñado este pequeño esquema, según vamos a ver qué es un diseño de investigación, cuáles son los diseños más clásicos, y luego vamos a hablar sobre 2 diseños nuevos, que son los adaptativos y diseños crossover o diseños cruzados, algunas recomendaciones prácticas para no tener miedo a esta parte, porque es verdad que es bastante ardua, y algunas conclusiones. Para comenzar, un diseño de investigación básicamente lo que nos permite es estructurar de forma técnica el objetivo de un estudio de investigación, qué queremos averiguar haciendo este estudio,
cómo lo vamos a medir, si vamos a utilizar un cuestionario, si vamos a utilizar maquinaria técnica, si vamos a utilizar, por ejemplo, un aparato de resonancia magnética. También es importante saber cómo se van a obtener los datos y cómo se van a almacenar, pues a través de encuestas, a través de una serie de pruebas clínicas como un electroencefalograma. También es muy importante saber quiénes van a participar, pues si terapeutas ocupacionales, profesionales de la psicología y de la medicina, y también pues cómo se van a analizar los datos, que en este caso siempre está bien contar con gente experta en análisis de datos, puede ser personas de ciencia de datos, pueden ser personas especializadas en estadística, incluso en diseños de investigación. Y ya digo, un buen diseño es garantía de calidad y bueno, básicamente permite reproducir los resultados, que es verdad que en ciencia hay gente que habla de cierta crisis de replicación de resultados y desde luego una buena fase de diseño de investigación dedicada y rodeada de un equipo profesional permite reproducir los resultados de las investigaciones. También nos permite responder a la pregunta que nos habíamos planteado al inicio de todo esto. También podemos minimizar ciertos sesgos y errores que pueden llegar a invalidar el estudio e incluso tener fuertes consecuencias éticas. De forma clásica, seguramente algunas de las personas que estén asistiendo a este seminario habrán leído alguna ocasión sobre este tipo de diseños. Se llaman diseños clásicos porque es verdad que la mayoría de la investigación que hay en terapia ocupacional, en medicina, psicología y en otras áreas, pues tienen que ver sobre todo con estos diseños, son los más comunes. Los transversales, por ejemplo, estudias a un grupo de personas en un momento específico y son súper útiles para estudiar sobre prevalencia, incidencia de ciertas enfermedades. En los estudios longitudinales lo que hacemos es seguir a los participantes a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver, por ejemplo, cuando una enfermedad empieza a manifestar síntomas de declive, cuando, por ejemplo, un tratamiento empieza a ser eficaz o incluso cuando puede ser una amenaza para la seguridad y salud de los pacientes. También tenemos estudios de casos y controles en los cuales los casos son personas que tienen algún diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad rara o una enfermedad crónica. Y bueno, tenemos también los grupos controles, que básicamente serán controles sanos, sin esa patología, y lo que hacemos es comparar ambos grupos para ver qué está sucediendo y por qué se diferencian tanto los casos de los controles. Y finalmente, otro estudio clásico serían los ecológicos, que básicamente pues, están basados en registros de poblaciones. ¿Qué sucede con este tipo de diseños? Pues que en enfermedades raras pues no son tan eficaces, tan eficientes, tan bonitos como pueden suceder o como se esperaría, dado que tenemos un reclutamiento insuficiente. Es decir, es súper complicado conseguir pacientes, incluso pacientes que sean controles parecidos a los que estamos estudiando. Y básicamente la diferencia sería que esos grupos controles no tendrían esa enfermedad rara. Y muchas veces, como bien ha indicado Sara, son entidades que son súper heterogéneas, es decir, de un paciente a otro con el mismo diagnóstico hay muchísima diferencia y luego también suponen un coste muy elevado, dado que hay muchas veces que las enfermedades requieren de medicamentos huérfanos y el costo es bastante elevado para una población tan pequeña y por eso muchísimas veces no existen las ayudas que tanto necesitan estas personas. Por hablar un poco de innovación, pues podemos hablar de los diseños adaptativos. Son diseños que son muy curiosos, dado que permiten adaptarse perfectamente, permiten ver los resultados de los estudios según van pasando a lo largo del tiempo y adaptar su metodología y su diseño en función de los resultados obtenidos. Esto es un diseño súper dinámico, es un diseño bastante potente. Y luego también se basa en la evidencia y la información que se va acumulando tras los resultados de las investigaciones. Y ya digo, se pueden incluir modificaciones en relación con el tamaño de la muestra, básicamente es el número de personas que necesitamos para hacer el estudio. También permiten descartar tratamientos por falta de eficacia y permiten también mantener una serie de criterios de validez científica y estadística del estudio. Son diseños muy bonitos, son diseños realmente potentes. Tiene una serie de ventajas, por ejemplo, son diseños eficientes, a nivel de coste son más baratos que un diseño clásico, son diseños muy flexibles, son diseños que están pensados para reducir el tiempo y el coste de reclutamiento de los pacientes, de los participantes, y también a las personas que participan les supone un beneficio, dado que permite ir descartando tratamientos que no son tan eficaces y también evitamos ciertos riesgos que pueden suponer para su seguridad.
Y luego, evidentemente, al ser diseños muy potentes, generamos una evidencia robusta y sólida que permite replicación. Todo es muy bonito, pero sí que es verdad que al ser tan innovadores, desde el punto de vista estadístico, son bastante más complejos de analizar, requiriendo personal experto en estadística bayesiana en la mayoría de los casos. Afortunadamente, cada vez somos más los que sabemos de estadística bayesiana. Sí que requieren una mayor planificación inicial, que siempre diré que se puede sustituir con buenos profesionales y un buen equipo. La regularización a través de agencias como la agencia americana FDA o la Agencia Europea del Medicamento son bastante más estrictas, cada vez hay más normativa y cada vez está todo bastante más trazado, bastante mejor. Sí que inicialmente el coste puede ser más alto, pero a largo plazo, si todo sale bien, se abaratan costes y siempre existe el riesgo de que estos estudios acaben siendo interrumpidos por ciertos problemas, por ejemplo, logísticos de fabricación del producto o ciertos problemas éticos si las cosas no se hacen bien. Otro diseño que es novedoso son los que llaman diseños crossover, que es muy curioso que se utilice el anglicismo crossover cuando en realidad son diseños cruzados, y lo que hacen en este tipo de diseños, que son muy clásicos de los diseños fase 1 en los ensayos clínicos, es que un participante recibe al menos 2 de los tratamientos en un estudio. Entonces, lo que sucedería es que el paciente recibiría, por ejemplo, el tratamiento A, se dejaría pasar cierto tiempo en el caso de que haya cierto producto farmacéutico para que haya ese proceso de lavado, y a continuación recibiría otro tratamiento. Podemos tener otro paciente que recibiría el tratamiento B, dejamos pasar cierto tiempo y recibiría el tratamiento A para evitar también ciertos sesgos del orden de aplicación de tratamientos. Lo interesante de este diseño es que requiere bastante menos tamaño muestral porque estamos utilizando a cada participante como su propio control. Y luego los resultados también son más robustos en estos diseños. Ahora, inconvenientes: si la enfermedad tiene una progresión extremadamente rápida, este tipo de diseños pueden no ser los más adecuados. Y luego los periodos de lavado tienen que estar muy definidos, con lo cual es súper importante contar con profesionales de medicina también, incluso de farmacología. Con respecto a las recomendaciones prácticas, en general la gente me dice que tiene mucho miedo a la parte técnica, de diseños, de estadística y demás. Pues es importante entender los fundamentos, conceptos muy básicos de estadística e investigación. Simplemente con algo muy básico ya os puede permitir motivaros para entender las investigaciones, aprender a leer artículos científicos. La primera vez que lees uno no entiendes nada, pero si tienes a alguien a tu lado que te enseña, al final acaba siendo una actividad, la verdad, bastante interesante. Y sobre todo trabajar en equipo. Muchas veces a los terapeutas ocupacionales se les deja de lado cuando su labor es extremadamente importante, y es más en enfermedades raras. Entonces, en el área de investigación también es importante trabajar con personas expertas en diseños de investigación, en estadística, no solo medicina. Y luego utilizar bases de datos de calidad, porque es verdad, y como Sara ha dicho, muchas veces la información aparece en páginas web, no sabes el nivel de calidad que tiene eso. Entonces es mejor utilizar bases de datos de calidad, y en cierta medida, si alguien se quiere dedicar a esto, también puede capacitarse o realizar alguna formación sobre herramientas para recoger datos. Hay que ser crítico, es decir, tener un espíritu crítico, no destructor en absoluto, sino ser crítico también para saber distinguir cuando algo está bien hecho y cuando algo simplemente es algo anecdótico o no tiene ningún tipo de rigurosidad. Hay que explorar también diferentes herramientas metodológicas como las que acabo de comentar, estos diseños adaptativos o los diseños cruzados, participar en redes de investigación, aunque sea como una pequeña afición. Al final acabas haciendo un montón de contactos y aprendes muchísimo. Y documentar las experiencias clínicas, y muchas veces la gente trata muy mal a los diseños n=1, cuando muchas veces, si están súper bien documentados, son diseños también muy robustos. Y por supuesto, hay algo que también puede ser un poco de perogrullo, pero hay que tener paciencia y seguir luchando hasta el final, porque es lo que necesitan estas personas. Y bueno, me gustaría terminar mi intervención con esta pequeña frase, que no es más que dar las gracias a todas las personas que trabajáis con estas personas con enfermedades raras, con personas que necesitan vuestra ayuda, y que muchísimas gracias por ser terapeutas ocupacionales. Y para cualquier circunstancia, si queréis contactar conmigo, os dejo mi correo, lo tenéis ahí en pantalla.
Tenéis también mi perfil de ResearchGate, donde podéis ver mis publicaciones, y en LinkedIn por si queréis también saber más sobre estadística y sobre diseños de investigación. Muchísimas gracias. Y cedo el paso a la siguiente compañera, Aina. Y ya estaría. En principio creo que ya puedo dejar de compartir. A ver si es posible dejar de compartir. Listo. Vale, perfecto, pues ahora intento compartir yo. A ver. Que creo que en principio ya se tiene que estar viendo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale. Pues nada, pues yo primero presentarme y agradecer pues esta oportunidad de estar aquí hoy. Me ha hecho muchísima ilusión poder compartir mi doctorado y mi trabajo en estos últimos 5 años, y yo lo que voy a intentar hacer en esta pequeña charla es pues esta teoría que se os acaba de contar, llevarla a la práctica y a la realidad de cuál ha sido mi experiencia como terapeuta ocupacional y como investigadora en estos últimos 4 años y medio. Y he querido pues titular mi ponencia con un título que creo que es muy significativo de mi trabajo, y es ¿Quién receta vida diaria? Una cosa que yo me encontré cuando empecé a trabajar con enfermedades raras y a día de hoy, porque también sigo trabajando, es que los pacientes y las familias, una vez que salían del hospital y la parte clínica, que es fundamental y básica, estaba controlada, ¿qué pasaba con el día a día? Con los roles, con las actividades básicas, instrumentales, avanzadas, con los planes de futuro, con la familia. Así que bueno, pues me quedo de momento con esta pregunta de quién receta vida diaria. Y no quería empezar a meterme de lleno en mi doctorado sin una breve introducción de 4 conceptos que en general todos sabéis, pero creo que es importante que siempre los recordemos porque es un poco lo que abandera, o lo que yo creo que abandera, la terapia ocupacional. Y es que la ocupación es la principal actividad del ser humano, imprescindible para el equilibrio de la vida. Entonces sabemos, y esto también está documentado, que nuestra identidad en parte se define por nuestras ocupaciones, nuestros roles, nuestros hábitos y nuestras rutinas. Al final, si vais al inicio de las presentaciones, me he presentado pues como terapeuta, como doctora. Han estado definiendo mis ocupaciones, mis roles y mis rutinas de los últimos 5 o 6 años. ¿Qué ocurre? Pues que realmente los seres humanos, entre comillas, estamos programados para tener una vida diaria, realizar unas ocupaciones, unos objetivos, unas actividades. ¿Qué ocurre cuando sucede algo por alguna causa, ya sea física, social, psicológica o del contexto, que perdemos esa capacidad para hacer en nuestro día a día? Es que cuando corre peligro nuestro propósito y corre peligro nuestra vida diaria, y en principio es donde se deberían encender todas las luces de neón, hablando del terapeuta ocupacional junto con otros miembros del equipo y otros profesionales. Pero bueno, aquí voy a intentar hablar de la terapia ocupacional, que es lo que a mí me apasiona más. Así que, ¿qué es la terapia para mí? La terapia ocupacional me ha costado 11 años llegar a esta definición, y voy a compartirla con vosotros porque es un poco propia también. Es la profesión que estudia cómo funciona el cuerpo humano. Por tanto, también es importante que sepamos cómo funcionan las enfermedades, en este caso, pues las enfermedades raras con las que trabajemos, y usamos y trasladamos a la vida cotidiana toda esta información de una forma efectiva y funcional. Así que nada, pues como ya os he contado, acabé mi doctorado. Os quería llevar también a este 13 de marzo de 2024, en el que leí mi tesis doctoral y en el que intenté dar respuesta a una cosa que me sigo encontrando hoy, a una pregunta de los pacientes, y es: después del diagnóstico, después de la aparición de los síntomas en el día a día, ¿ahora qué? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién en esa vida diaria? Así que bueno, cuando empecé pues sabíamos esto. Sabíamos que había muchas preguntas que resolver en el ámbito de la vida diaria, de la terapia ocupacional y de las enfermedades raras. Así que pues empecé mi trabajo con una enfermedad muy en concreto que se llama amiloidosis variante por transtierretina. También la vais a ver en la bibliografía como VAL50-MET o VAL30-MET, y es característica porque en España tiene 2 focos endémicos muy importantes, uno en Palma de Mallorca y el otro en Huelva, en un pueblo pequeño que se llama Valverde del Camino. Esta enfermedad
se caracteriza básicamente por una disfunción severa que puede llevar a la parálisis completa. Por suerte, a día de hoy existen diferentes tratamientos en el mercado que depende de la persona, pues se van suministrando, pero la sintomatología más característica es la disfunción autonómica, alteraciones sensitivo-motoras en extremidades superiores, la polineuropatía, es algo que se ve mucho y es algo muy comentado en las sesiones con los pacientes, la disfunción autonómica leve y las alteraciones sensitivas principalmente en extremidades inferiores. Os quería hacer como este mapa de la enfermedad. Seguro que os suena la amiloide también asociado al Alzheimer. Nos quedamos con la idea muy general de que la amiloide sería como ese cemento que se va depositando en los órganos y los tejidos y lo que dificulta es pues, la función de esos órganos y los tejidos. Sabiendo esto, lo que yo quería era proponer un plan de terapia ocupacional efectivo para las personas diagnosticadas de amiloidosis variante por transtirretina y sus familias. Así que el primer paso fue descubrir, investigar y trabajar si este diagnóstico de esta enfermedad no solo era un problema médico, sino también era un problema psicosocial. Para este estudio contamos, y como también estaba comentando Merche, sabemos que las enfermedades raras lo que falla primeramente es la cantidad de personas que podemos meter en este estudio, en los estudios. Así que contamos con 85 personas, de las cuales 61 personas eran personas con diagnóstico de amiloidosis variante por transtirretina y 24 eran cuidadores. Para haceros un resumen de este estudio, que está totalmente disponible y que luego os lo comparto en las referencias, nos quedamos con que las personas hablan de que fundamentalmente después del diagnóstico aparecen problemáticas y situaciones a nivel psicológico no cubiertas hasta el momento y una afectación y alteración significativa en la vida diaria, tanto en actividades básicas, instrumentales y avanzadas. Todos los pacientes y sus familias ven un impacto significativo que hasta el día de hoy no era cubierto o hasta ese momento que estábamos estudiando no había sido cubierto. Por tanto, sabemos que la amiloidosis variante por transtirretina no solo es un problema médico, es un problema psicosocial, donde otros profesionales tenemos que estar ahí trabajando y acompañando a todas estas personas. ¿Cuál era el segundo paso? ¿Realmente los pacientes y las familias tienen acceso al terapeuta ocupacional? ¿Llegan a nosotros como profesionales que trabajamos con el día a día? Bueno, pues en este estudio contamos con 74 personas, pacientes en este caso, y os dejo como los datos más significativos que nos llamaron más la atención a mí y al equipo. No os lo he dicho al principio, pero yo he estado trabajando con el equipo de Palma de Mallorca en el Hospital de Son Llàtzer, que es una unidad de referencia en amiloidosis por ser un foco endémico. Entonces, bueno, de estos 74 pacientes, 61 nunca habían contado con un terapeuta ocupacional y apenas sabía lo que podía hacer un terapeuta ocupacional. De estos 74, 35 sí tenían alguna noción de la terapia ocupacional muy asociada a rehabilitación física y también a trabajo con demencias y deterioro cognitivo. Y me quedo con el dato más importante y pues para mí como terapeuta ocupacional más escalofriante. Concluimos que la terapia ocupacional no es accesible para pacientes con amiloidosis variante por transtirretina, básicamente porque los profesionales no nos saben definir, por tanto no nos derivan y los pacientes no nos conocen. Así que sabiendo esto, teníamos que hacer algo y era el propósito de mi doctorado y de estos 4 años de trabajo que ha costado bastante. Así que el tercer paso fue establecer un plan ocupacional. Yo necesito tener un protocolo por el cual empezar a trabajar en esas sesiones que luego os contaré. Así que establecemos un modelo que pues fue una estructura de entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque contamos con una batería de escalas estandarizadas como el índice de Bartel, el Lawton-Brody y otras escalas. Y, por otra parte, una entrevista abierta con los pacientes en los cuales hacíamos referencia a roles, rutinas, hábitos y actividades antes, durante y después del tratamiento para poder hacer la valoración y la comparación de todo este proceso de los pacientes. Esto lo pasamos al inicio y también al final de mi trabajo de doctorado. ¿Por qué? Pues porque una vez que tuvimos la batería y el protocolo para empezar a trabajar, solo nos quedaba el implantar un modelo de terapia ocupacional en amiloidosis variante por transtirretina. Así que así lo hicimos, implantamos un modelo online. Como os decía Sara, una de las características es que a pesar de que hay focos endémicos de algunas enfermedades raras, las personas están muy disgregadas
no solo por España, sino por el mundo. Así que empezamos con un modelo de sesiones de terapia ocupacional online, con seguimientos vía teléfono y vía móvil y con puntos de referencia presenciales en los hospitales en los que se encontraban las personas. Así que este fue el modelo de terapia ocupacional que yo estuve trabajando durante un año por las circunstancias de mi doctorado y finalmente volvimos a pasar esta escala semiestructurada y me quedo con que de los 12 pacientes que incluimos en este trabajo quincenal durante un periodo de unos 7 meses aproximadamente, 12 de ellos se mantienen o mejoran sus puntuaciones finales en esta escala semiestructurada o en esta entrevista semiestructurada. 2 de ellos no, pero también destacar que aparecen nuevas enfermedades a nivel oncológico en estas 2 personas y me quedo con datos importantes. Hablo de pilates, hablo de qigong, hablo de natación, de cerámica, de estudios universitarios, de adaptación en el domicilio, de volver a cocinar, de volver a trabajar o de apuntarse a clases de inglés. Estas son las cosas que conseguimos y que trabajamos con las personas durante en este periodo, en este último artículo que os presento aquí. Dicho esto, yo sí que he sido una persona bastante pasional por la terapia ocupacional y por mi trabajo, así que hace 2 años yo ya me empecé a dar cuenta de que este modelo online especializado en enfermedades raras funcionaba. Así que hace 2 años me pongo en contacto con las 419 asociaciones que FEDER hasta ese momento tenía en la página web. Les conté a todas lo que era, qué hacía, cómo lo hacía, el modelo, lo que estaba investigando. Ojalá algún día llegue a las 419, que sería un poco mi objetivo y mi gran alegría, pero a día de hoy me encuentro trabajando con algunas entidades privadas, con la Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade, Amiloidosis Visible, la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, Esclerosis Tuberosa, la Asociación Nacional de Síndrome de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud y la Asociación Portuguesa de Ataxias y la Asociación Portuguesa de Amiloidosis. ¿Por qué aparece Portugal aquí? Portugal del Norte es otro foco endémico de amiloidosis variante por transtirretina, así que tuve la fortuna y la posibilidad de acabar mi doctorado en Oporto, en una zona donde allí están los pacientes de amiloidosis, que es la zona de Póvoa do Varzim. Así que yo lo que les expliqué, no solo a las asociaciones de amiloidosis, sino a todas las otras asociaciones de enfermedades raras que me han abierto sus puertas, es que hay un modelo nuevo, hay un modelo innovador y hay un modelo que hasta el momento es efectivo en la vida diaria de las personas. Soy consciente de que hay que seguir investigando, de que esto no es suficiente, pero bueno, ya sabéis que todo esto lleva su periodo y es costoso y difícil, pero bueno, seguiremos esforzándonos por ello. Así que bueno, mis conclusiones de mis 4 años y de la charla de hoy sería que el diagnóstico de una enfermedad rara afecta a la vida diaria de las personas y de sus familias, que la mayoría de pacientes no conocen y no están familiarizados con el perfil del terapeuta ocupacional, que una entrevista semiestructurada siguiendo este protocolo lo que nos permitiría es empezar a trabajar con un modelo centrado en la persona y unas sesiones específicamente creadas para cada persona para que sean efectivas. Necesitamos planes efectivos para las personas, para que vean su impacto y también para otra cosa, para valorizar la profesión, para dar a conocer que los terapeutas ocupacionales somos necesarios en la vida diaria y no como comentábamos y como se ha comentado a lo largo de la mañana, que muchas veces no saben lo que nos dedicamos o pasan de largo por nosotros. Y también la educación de los equipos multidisciplinares y de los profesionales es importante. Tenemos que saber, los terapeutas ocupacionales, definir lo que somos y lo que hacemos. También tienen que saberlo nuestros compañeros y también tienen que saberlo a poco las personas que llegan a nosotros. ¿Para qué? Para implantar la terapia ocupacional como otra profesión, como otro modelo de trabajo que trabaja con el día a día de las personas. Y creo la conclusión más importante. Empezaba mi charla diciendo ¿quién receta vida diaria? La vida diaria no se receta, la vida diaria se vive. Pero es importante que sigamos y que empecemos ya a trabajar, a hablar, a investigar de la vida diaria de las personas y sus familias en enfermedades raras, porque sigue siendo y es una realidad. Muchas veces lo definen los pacientes como un agujero negro en el que una vez que salen del hospital, ¿y ahora qué? Y ese ahora qué, los terapeutas ocupacionales podemos dar mucha respuesta y sin duda seguiremos trabajando para ello. Aquí os dejo las referencias de mis artículos y también pues mi contacto, mi teléfono, y en mi página web también podréis ver pues todos los artículos y todo lo que he ido trabajando durante estos 4 años. Así que muchísimas gracias y espero que lo hayáis disfrutado y os haya parecido interesante.
Creo que he dejado de compartir. Sí. Vale. A ver. ¿Se ve correctamente? Sí, fenomenal. ¿Se ve bien? Adelante, cuando quieras. Vale, pues muy bien. Yo soy Elena Crespo y os voy a compartir hoy el TFG que realicé el año pasado al terminar los estudios en terapia ocupacional sobre una enfermedad rara. Yo hice un análisis de las coocupaciones en familias diagnosticadas de síndrome de Fox-G1. Entonces voy a empezar hablando un poco de qué es el síndrome de Fox-G1 para que sepamos de qué es lo que estamos hablando. Es un trastorno neurológico neonatal poco frecuente que se caracteriza por una microcefalia severa tras el nacimiento, una falta de respuesta social, discinesia y estereotipias, epilepsia, trastorno en los patrones de sueño y episodios de llanto inexplicables. Entonces, este síndrome fue descrito por primera vez en el año 2005 porque dio la casualidad que unos expertos en neuropediatría, los doctores Lee, tuvieron una hija con esta enfermedad. Pero hasta el año 2012 el síndrome de Fox-G1 estuvo descrito como una variante del síndrome de Rett, que seguramente es un síndrome que os pueda sonar un poco más. En el año 2012, sin embargo, se estudia como una variante diferente. Actualmente, según la Fox-G1 Research Foundation, se estima que hay unos 1000 casos en el mundo. Y tal y como podéis ver en la imagen que aparece en la pantalla, que pertenece a un estudio que se hizo en 2023, se diagnostica más en aquellos países en los que las técnicas de neuroimagen están más avanzadas. Pues esto, como comentaba antes Sara, ¿no? Las enfermedades raras, pues seguramente en África también hay, ¿no? De hecho, se hizo una descripción en Estados Unidos de cómo había niños que eran de familias que procedían de Latinoamérica y la proporción era la misma que niños estadounidenses y, sin embargo, en los países de Latinoamérica esta enfermedad no estaba apenas diagnosticada. En nuestro país, en España, en el momento en el que se hizo la toma de datos, había 22 familias que estuvieran inscritas en la Asociación Española de Síndrome de Fox-G1. Y bueno, ¿qué es el gen Fox-G1? Este gen es uno de los primeros que codifica en la neurogénesis, entonces da lugar desde el cuerpo calloso a otras estructuras cerebrales, al oído interno, al bulbo olfatorio y bueno, os podéis imaginar que la gran variedad de síntomas que hay dentro de este diagnóstico pues, es muy variada y hay diferentes afectaciones. En este estudio de 2023 se intentó llevar una relación entre el genotipo, el fenotipo, que bueno, la verdad es que no tuvo mucho éxito porque encontraron hasta 76 variaciones únicas, diferentes mutaciones, entonces era muy difícil conseguir hacer un patrón. ¿Y aquí qué hace aquí la terapia ocupacional y qué es lo que hice yo con mi trabajo? Bueno, pues nos propusimos analizar el desempeño de las coocupaciones entre pacientes y cuidadores principales que estaban afectados por el síndrome de Fox-G1. ¿Y por qué? Porque hablando con personas afectadas con este síndrome, decían, vale, sí, a mí me diagnostican a mi hijo de esta enfermedad y ahora yo sé que mi hijo tiene un problema en la mielinización. ¿Y a mí eso qué? ¿En qué se me traduce, no? En mi día a día, ¿cómo me llevo esto a casa? Pues bueno, entonces quisimos un poco realizar este análisis para poder dar también esta respuesta a las familias de cara a un nuevo diagnóstico. El método que utilizamos fue un diseño descriptivo exploratorio transversal y bueno, realizamos una encuesta de manera online, obtuvimos 23 respuestas y de las cuales 4 no cumplían los criterios de inclusión, por lo cual nos quedamos con 19 para el estudio. Y vimos tanto variables sociodemográficas, clínicas, como de desempeño ocupacional. Yo hoy me voy a centrar solo en las de desempeño ocupacional, que creo que son las que más nos competen en el día de hoy. Bueno, como os decía antes, una de las cosas que hicimos fue ver la dificultad y qué actividades de la vida diaria suponían una mayor dificultad. Las actividades que analizamos fueron la alimentación, dormir, el cambio de pañal, el lavado de dientes, el vestido, la movilidad y el baño. Y bueno, como veis, el momento de dormir es el que me describen como más difícil y vamos a ir viendo ahora cada una de ellas para ver qué sintomatología es la que afecta a la hora del desempeño de esta actividad. Respecto a la alimentación, casi el 50% de los niños hay que darles de comer, pero puede tragar de forma autónoma y esto es importante, ¿vale? Esto de tragar porque hay un 15% de niños a los que hay que darles de comer, pero además hay que posicionarles de una manera correcta para que puedan tragar. Os podéis imaginar el riesgo y el estrés que supone cada hora de la comida para estas familias de que el niño no sea tragante.
Un 20% sí que habían conseguido comer de forma autónoma y un 15% no se alimenta de vía oral. Los síntomas de la enfermedad que están repercutiendo aquí son la disfagia, que yo personalmente es algo que se lo dejaría a los compañeros logopedas, pero luego sí que tiene una base sensorial, una selectividad alimentaria en la que influía mucho la textura de la comida, ¿no? Todos estos que estaban comiendo purés, en cuanto aparecía un grumito que no se esperaban, ya no se comía la comida y ya no solo eso, sino que encima devolvían y bueno, pues todo lo que lleva alrededor. Y luego, muy importante, y creo que aquí como terapeutas ocupacionales tenemos mucho que decir, el posicionamiento, un correcto posicionamiento a la hora de comer, también para evitar atragantamientos. A la hora de dormir, prácticamente el 60% no es capaz de conciliar el sueño de forma autónoma y ya no solo durante la noche en el primer momento, sino que tienen despertares pues a lo mejor cada 3 horas y cada 3 horas esto supone que uno de los 2 cuidadores principales, normalmente suelen ser los padres, tiene que ir y a lo mejor estar 1 hora, ¿no? con este niño. La sintomatología aquí a la hora de dormir es muy compleja porque es una de las primeras cosas que los padres notan en los niños y es que los niños no duermen. Tienen una gran irritabilidad en el momento de irse a dormir con ataques de llanto inconsolables, pero también ataques de risa sin ningún motivo, un comportamiento pues totalmente descontrolado. Incluso hay algunos que han llegado a describir convulsiones cada vez que se van a ir a dormir. En el cambio de pañal, el 90% son incontinentes, tan solamente había de nuestra muestra que describimos, solamente había un niño que fuera continente. El 90% eran incontinentes y prácticamente el 70% no colaboraban nada a la hora del cambio de pañal. Y no colaboraban nada quiere decir que tenían movimientos constantes en las piernas, completamente incontrolados, una rigidez muy grande, una espasticidad grande, lo cual hacía muy difícil pues, todo el cambio de pañal. A la hora del baño, pues igualmente el 70% prácticamente no colaboraba y otra vez influye pues este poco control postural para dificultar. Además, aquí también hablaban de las dificultades y de no saber cómo adaptar el baño para su hijo, ¿no? O muchos vivían en pisos de alquiler, ¿no? ¿Qué hago? ¿Una ducha, una bañera? ¿Qué casa me compro? ¿No? Pues esto lo describían muchos como algo que les influía a la hora de comprarse un piso. En la hora del vestido, pues igualmente el 70% no colabora y también, aparte de poco control postural, otra cosa que aquí se veía que también influía era otra vez esta parte sensorial, todo este tema táctil. Tenían una tolerancia muy pequeña a la ropa, entonces esto pues repercutía en que se tenían que revestir todos los días prácticamente con las mismas cosas. Los cambios de estaciones los describían muchos padres como problemáticos, el pasar de un pantalón corto a un pantalón largo, que no había manera de ponerles el pantalón largo cuando empezaba el frío, no hay manera de que soporten los guantes, el gorro. Y el lavado de dientes. El lavado de dientes, a mí eso fue lo que más me impresionó, la verdad, del estudio que realizamos, y es que prácticamente el 60% no colaboraba en el lavado de dientes y esto quiere decir que no abrían la boca. Y esto los padres me lo ponían como el foco principal de preocupación, porque, pues, como os podéis imaginar, una mala higiene bucodental repercutía en tener caries, lo cual quería decir que había que extirpar ese diente, esa caries, y había que someterse a una anestesia. Y para muchos de estos niños, una anestesia era igual a un ataque epiléptico, lo cual suponía estar ingresados en el hospital no se sabía cuánto tiempo. Y esa era una de sus mayores preocupaciones respecto a las actividades de la vida diaria. Por otro lado, la movilidad. Prácticamente el 70% son usuarios de sillas de ruedas y aquí lo que más decían las familias era la accesibilidad en las ciudades. Que bueno, pues aquí también como terapeutas ocupacionales creo que tenemos mucho que decir que nos estamos diciendo. Y respecto al juego, era muy, muy variado. Había algunos que tenían juego con gente que era conocida para ellos, hermanos, los cuidadores principales, incluso algún compañero de clase, otros que no tenían ningún tipo de respuesta social. Lo que sí que se vio es que había muchos que tenían como un juguete predilecto, juguetes que fueran de forma alargada, un poco como podéis ver aquí, este cable rojo, y era un poco también la manera que usaban estos niños de comunicarse, ya que no tienen habla, era esto lo que lanzaban cuando te querían llamar tu atención, o si estás cocinando, te lo lanzaban a la encimera para ver qué es lo que estabas haciendo.
Y también es un poco la manera de entrar con ellos a jugar. También de cara a intervención era prestando atención a esa figura que tenía casi todos, este juguete de apego. Y bueno, ¿qué pasa aquí con la terapia ocupacional? Una de las cosas también que queríamos ver con el trabajo era si de verdad un tratamiento en terapia ocupacional influía en una mejora calidad de vida, tanto para los niños como para los padres. Y bueno, el 50% de los participantes del estudio habían acudido a recursos de terapia ocupacional. ¿Qué pasa? Que a fisioterapia, a logopedia y a otros servicios habían acudido prácticamente el 80%. Entonces, bueno, creo que esto deja mucho que desear, ¿no? Y muchas veces, pues estos pacientes con enfermedades raras no nos llegan. Y pues como comentaba antes Aina, ¿no? Es educar a otros profesionales, porque muchas veces no saben muy bien qué es lo que hacemos, o si tú, el terapeuta ocupacional, es el que enseña a atar los cordones y este niño todavía no está ahí, ¿para qué le voy a mandar al terapeuta ocupacional? Pues bueno. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es esta intervención directa con el paciente, poder hacerle una evaluación personalizada desde el enfoque único que tiene nuestra profesión, que al final nadie más lo va a ver, ¿no? Los padres me comentaban mucho esto de que sí, yo voy al fisio, yo voy al logopeda y sé que estamos trabajando cosas que son importantísimas porque a mí me lo dicen y con unas palabras muy difíciles y no sé para qué me sirve a mí esto en mi día a día. Pues poder ser un poco este puente de unión entre lo que no sé cómo decirlo, entre la clínica más pura, por decirlo de alguna manera, y la vida diaria de esa familia. Y luego recalcar mucho esto de la coocupación. Al final, las personas diagnosticadas de síndrome de Fox-G1 son personas con una dependencia muy grande. Entonces, su enfermedad no está repercutiendo solo en ellos, está repercutiendo en toda esa familia. Las que respondieron a la encuesta fueron las madres y muchas comentaban que habían dejado el trabajo, que habían dejado, por supuesto, vida social, hobbies. Algunas de ellas comentaban también cómo se habían separado la familia a raíz de la carga extra de trabajo que supone tener un hijo con una discapacidad. Pues bueno, me parece que esto es algo que también desde nuestra profesión le tenemos que poner ahí el foco, el equilibrio ocupacional de los cuidadores principales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ellos están bien? Si están bien, podrán cuidar. Si no están bien, ¿cómo van a hacer el resto de cuidados? Y por otro lado, la adaptación del entorno. Esto muchas familias me decían, sí, no, bueno, a mí me ha funcionado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero todo lo hacían por ensayo, error, apaños un poco caseros, muchas veces que dejan mucho que desear en cuanto a seguridad. Y aquí no estamos entrando y los terapeutas ocupacionales tenemos una formación muy grande en productos de apoyo, en órtesis, en un montón de cosas y no se nos está usando, no nos llegan estos pacientes. Muchas veces primero buscan en Amazon que preguntar a un profesional. Entonces aquí me parece muy importante que entremos porque es la seguridad del día a día. Y nada, esto es todo lo que os quería comentar. Las referencias bibliográficas son estas, si alguien quiere ver alguna cosa. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y os dejo aquí también mis datos de contacto. Bueno, chicas, enhorabuena por esa presentación tan buena. Si queréis y contáis con tiempo, que espero que sí, comentamos unas cuantas preguntas que tenemos por aquí por el chat, ¿vale? Vamos a ver. Nos pregunta Laura Gómez. Enhorabuena, chicas. Para comentar luego, ¿cuál pensáis que va a ser el futuro de estos diseños? Imagino que va esta pregunta más enfocada a ti, Mercedes, porque creo que ha hecho esta pregunta justo después de tu presentación. Vale, pues gracias por la pregunta. Afortunadamente, los ensayos clínicos que se están haciendo, sobre todo porque mi experiencia es en ensayos clínicos, se están empezando a llevar a cabo con bastante más frecuencia y, de hecho, hay muchas empresas ya interesadas en que se haga investigación en enfermedades raras utilizando estos diseños y, afortunadamente, contar con colaboración mundial de estadísticos y metodólogos médicos y tal, eso ayuda muchísimo a que los diseños, este tipo de diseños tan complicados se puedan llevar a cabo y con resultados muy buenos. Y sobre todo también se está empezando a incorporar en este tipo de diseños evaluaciones de calidad de vida, con lo cual pues creo que el futuro en ese sentido está aquí. Todavía queda mucho por hacer, eso es cierto, pero ya la gente va empezando a conocer estos diseños y los está empezando a implementar, con lo cual yo tengo por lo menos la esperanza de que están aquí para quedarse y que seguramente con el paso del tiempo
haya diseños todavía más innovadores. Y muchas gracias por la pregunta. Pues qué maravilla de respuesta, porque parece que por fin tenemos buenas noticias con respecto a este tema. Creo que por fin buenas noticias. Vale. Nos pregunta también Miguel Ángel. Buenas tardes, Aina. ¿Cómo llevabais a cabo estas sesiones online? ¿Cómo las organizabais? ¿Qué actividades llevabais a cabo? Vale, pues bueno, primero de todo el cambiar el tiempo del verbo, porque sigo trabajando de esto, sigo haciéndolo, acabé el doctorado, pero la idea era continuar, así que lo que hacía y lo que sigo haciendo era un plan con las asociaciones, que son organizaciones fundamentales en enfermedades raras y en general, pero bueno, enfermedades raras, y lo que planteamos y sigo planteando a día de hoy son sesiones online, con una plataforma cada 15 días, después de cada sesión, que suelen ser unos 50 y 55 minutos, cada paciente recibe un mail post consulta, que son los puntos importantes que hemos tocado de la sesión, no solo lo que se tiene que trabajar y estos objetivos que vamos trabajando, sino también esas pequeñas píldoras de conocimiento. La persona tiene que saber por qué se está haciendo. Esto por un lado. Por otro lado, también este acompañamiento. Los pacientes de 15 días en 15 días yo no desaparezco. Obviamente no estoy cada día, no es que estén ahí, pero cuando ocurre alguna situación, alguna modificación, hay que modelar algo, ellos tienen el teléfono de contacto en el que me dicen, oye, esto así, esto así, y vamos modelando. La idea es crear un clima de acompañamiento, de que la persona sepa que existe el profesional de referencia y que trabaja de manera transdisciplinar. Lo que me ha pasado es que yo trabajaba con la unidad de referencia, por tanto, yo que veo al paciente cada 15 días, veo cosas que, por ejemplo, el médico no. Entonces, oye, puedo comentar, está más cansado, pasa esto, pasa lo otro. Por tanto, este ha sido un poco el modelo de las sesiones. ¿Qué trabajo en las sesiones como contenido? Bueno, me centro en ese modelo de ocupación humana y los objetivos SMART. En cada persona es diferente, en cada rango de edad es diferente, pero lo que quiero dejar claro es que yo lo que voy hablando con las personas, primero es trabajar su motivación, que es una de las primeras cosas que yo me he encontrado, que eso es lo primero que falta. Y segundo es, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Yo le empiezo a dar herramientas, yo le empiezo a trabajar esa visión de modelar el día a día, y con este seguimiento es donde vamos realmente a trabajar, es lo que os he dicho. Voy a la calle, yo pues a veces estoy en un móvil, en una iglesia, o estoy en un parque, o estoy en una cocina, o estoy en una universidad. Es esa posibilidad de que la persona vea ese seguimiento y realmente pues es lo que he visto que es efectivo en las personas. No sé si me explico. Yo creo que te has explicado fenomenalmente. A veces me cuesta tanto. No. Fenomenal. Vale, también nos comenta Pablo Cantero, que también es ponente también de nuestro congreso. Aprovecho para saludar. ¿Cómo se adaptaron las personas atendidas al formato online? Vale, pues es verdad que al principio yo tenía un poco los pelos de punta porque dije, a ver esto, porque viene aquí rompiendo estándares, no es entrar en una sala, en un entorno controlado, pero luego me di cuenta que es realmente lo que yo quería, salir de esa sala y de ese entorno controlado y dar otra visión de la terapia ocupacional. Así que la respuesta es que se adaptaban maravillosamente. Cuando empezaron a ver que había ese acompañamiento, ese seguimiento, esa persona que ya os digo, no cada día, cada hora, pero te va ayudando con tu día a día, claro, al final es una tranquilidad, empiezas a trabajar la motivación, las personas empiezan a reducir esos niveles de estrés por el no conseguir cosas en su día a día, así que estuvieron encantados. Y ya más enfocado a personas de mayor edad, que hablábamos de un poco esa brecha digital, lo que hicimos con las asociaciones era pequeños talleres de formación en el que le enseñábamos a la persona cara a cara o cómo funcionaba. Y bueno, pues siempre os lo digo, incluyendo la familia. Todo esto no es con el paciente. La familia también sabía en todo momento lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y era, pues ya os digo, ese clima que al final pues conseguíamos los objetivos. Muy bien, pues también tenemos otra pregunta para Elena, en el que te dice Adoración que enhorabuena. ¿Cuál consideras que es el principal desafío en el trabajo de terapia ocupacional con estos niños con FOXG1? Bueno, yo el principal desafío considero que nos lleguen estos niños a nosotros, a los terapeutas ocupacionales, que la mayoría de veces no están llegando.
una vez que hayan llegado, yo como terapeuta ocupacional que todavía va con la L de conducir, que todavía estoy aquí novel, para mí, con los que he podido tener contacto directo, ha sido el conseguir hacerles una evaluación un poco bien y fiable y basada en otras evaluaciones, ¿no? Pues a través de estructuras, de unas entrevistas semi-estructuradas y demás. Y luego también el poder captar la atención de estos niños que tienen la atención en unas ventanas muy, muy, muy chiquititas de milisegundos. Entonces, bueno, es verdad que a veces costaba un poco. Entonces, yo en lo que me he centrado con los niños con los que he podido trabajar ha sido sobre todo en educar a las familias. También un poco como comentaba Aina, al estar también dispersos por toda España, pues funcionamos un poco con también este formato online, un poco de... Yo no me he atrevido a llamarlo tratamiento, yo lo he llamado asesoramiento. y un poco esta involucración de las familias también, sobre todo a la hora de adaptaciones en el hogar. Es lo que de momento es lo que más hemos hecho. Pues muy bien, nada, una respuesta correctísima. Pues no sé si hay algún otro congresista quiere hacer alguna pregunta. Bueno, voy a dar unos segundos. Yo, mientras tanto, chicas, que deciros que sencillamente una exposición maravillosa. Creo que la ciencia y la medicina tienen una suerte enorme de contar con 4 profesionales tan entregadas con este tema que son las enfermedades raras, tal como sois vosotras, y lo digo de verdad. Y que ojalá y que este tipo de charlas que ayuden a que la terapia ocupacional, como decís, llegue a todos aquellos pacientes que de verdad que os necesitan y que por desconocimiento no lo saben y no llegan. Así que, en fin, que deciros que, Sara, gracias por exponernos la importancia de este tema, la importancia de la investigación, del correcto abordaje de estas patologías. Mercedes, gracias por hablarnos de estos diseños, por esta pequeña luz que nos arroja, por fin, esas herramientas que ojalá que lleguen a los profesionales para tener más información, para poder trabajar sobre estas patologías heterogéneas. Aina, que enhorabuena por tu maravilloso proyecto, ese abordaje tan efectivo que habéis llevado con esa amiloidosis hereditaria, ese mensaje tan potente que nos has transmitido de lo imprescindible que sois para crear esa vida diaria. Y Elena, que en fin, que creo que esa patología del FOXC1 que nos has expuesto, que creo que es la perfecta ejemplificación de la importancia de ese correcto abordaje del paciente, que en ocasiones resulta tan complejo y que afecta a la más mínima actividad diaria, porque ese niño desde que se levanta hasta que se va a dormir requiere una adaptación muy, muy concisa. Eso es la terapia ocupacional. Así que nada, chicas. Muchas gracias. Que esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Y también muchísimas gracias a todos los congresistas que estáis al otro lado de la pantalla por estar aquí, porque hacéis este evento posible. Y nada, nos despedimos ya por hoy. Mañana seguiremos con más ponencias. La siguiente será mañana a las 9 de la mañana, donde vamos a hablar sobre el abordaje multidisciplinar del dolor crónico, ¿vale? Con Ana Arias Gasol. Dicho esto, muchas gracias y que paséis buen día. Hasta luego.